Mis amigos, y un tema que ha estado sobre la mesa en esta semana ha sido el tema de la disposición del presidente de la República otorgando pensiones a algunas personalidades, ya según los reportes que hay en los medios, pues rondan por unas 28.200 pensiones, entre salario de 6.000 pesos, pensiones de 6.000 pesos hasta 150.000 pesos mensuales. Y la verdad que este es un tema que es un poco controversial porque tenemos otorgamiento de pensiones a artistas, a exfuncionarios, a deportistas, y esto entonces genera, diríamos, posiciones en contra y posiciones a favor. Y la verdad, Susana, que es un tema que es un poco incómodo porque mientras personas muy necesitadas, que tienen buen tiempo reclamando una pensión básica, pues cuando ven una pensión a personas que en teoría han acumulado capitales porque tuvieron momentos de producción muy alta, y también hay un elemento que la gente pues se cuestiona, y es que la pensión debe de ser proporcional a tu contribución al sistema, sea el sistema, diríamos, actual, que es el sistema de pensiones a través de la ley correspondiente, o en el sistema anterior, pero a veces se tiene dudas si ciertas personas, por su tipo de actividad, han contribuido al sistema. Susana, ¿cómo tú ves el tema? Mira, Basilio, debo decirte que cuando nos llegó la información, ¿verdad?, mediante estos decretos, uno se llamó muchísimo la atención. Primeramente, Basilio, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la merenguera típica, Fefita la Grande, ¿verdad? Una pensión, personalidades políticas, en este caso mujeres, incluso de gobiernos anteriores. La pensión es un derecho de todos y todas, los dominicanos y dominicanas, y como tú decías, esas personas que han contribuido, ¿verdad?, que han trabajado, pues merecen una pensión. Ahora, lo que yo entiendo es que estas deben ser proporcional, como tú decías. Entonces, hay elementos, por ejemplo, pensiones a algunos artistas que se entiende, que el pueblo dominicano entiende, Basilio, que han acumulado riquezas, porque han desarrollado una actividad artística lucrativa. Todos y todas los dominicanos y dominicanas sabemos que usted contratar ciertos artistas de la talla de los que han recibido una pensión vitalicia, ¿verdad?, una pensión que sale de tus impuestos, de mis impuestos, Basilio, tú lo encuentras, pero ¿y entonces? Y con números significativos en relación a lo que reciben la gran mayoría de ancianos. Un salario, una pensión de 6.000 pesos. Una pensión de 6.000 pesos, una de las que a mí me llamó verdaderamente la atención, y no digo que no sea merecedor, Basilio, porque ese no es el tema de si se le da o no se le da. Pero en el caso de la viuda del fenecido Johnny Ventura evidenció una carrera mega fructífera, Basilio. O sea, una posición económica privilegiada en relación a la mayoría de dominicanos y dominicanas. Entonces, de lo que tú pagas de tus impuestos, yo tengo que contribuir al pago de una pensión significativa en comparación con el resto de obreros y obreras dominicanas. Entonces, yo entiendo que eso tiene que revisarse. Y te voy a decir lo siguiente, Basilio, no es un tema del PRM ni del presidente Luis Abinader, es una costumbre y es una facultad que tiene el presidente de la República, el gobernante, pero tiene que ser revisado, Basilio, tiene que imperar la equidad ante todo. María, ¿cómo tú ves eso de las pensiones? Bueno, desde mi óptica pude analizar eso de la vida de Johnny Ventura, también me sonó muchísimo, tengo que admitirlo, porque si tu esposo dejó una gran cantidad de bienes, no creo que lo necesites, poniéndole desde esa óptica, ¿cierto? Cada uno tenemos nuestro propio punto de vista. Con relación a la siguiente merenguera que plantea la licenciada Susana, muchos me han comentado que ella no supo administrarse económicamente según las fuentes, presuntamente, como decimos nosotros los periodistas. Pude también analizar y ver que tienen diferentes, vamos a decir,
estatus en las pensiones, desde 105,000 pesos, 150. Desde 150,000 pesos, desde 40,000 pesos, y 40,000 pesos a los 44 periodistas, porque es la rama en la que yo me caracterizo, el periodismo. Entonces, a los 44 periodistas que el presidente otorgó para dar esa pensión. También dio una pensión de 150 a un poeta y periodista de este país que tiene un nombre marcado. Entonces, desde mi óptica, no debería ser así. Deberíamos analizar a profundidad cuáles son esos casos de contingencia, porque enfrentamos una realidad económica muy fuerte y para nadie es un secreto este tema del COVID, de la variante, pero esos son temas que estaremos tocando más adelante. Mi perspectiva sería, como reiteró la licenciada Susana, vamos a analizarnos un poquito, detallar a quién sí, a quién no, quién lo necesita, a quién no, y sobre todo ser honestos y sinceros con uno mismo. Porque yo creo que la honestidad interior y decir, yo tengo, no me lo des, tranquilo, dáselo a otra persona que lo necesite, es primordial en el ser humano. Bueno, realmente hay algunos principios del ser humano naturales. Yo creo que pocas personas pueden levantar la mano para decir, no lo necesito. Al parecer, todos lo necesitamos. Y realmente yo diría que, y me inscribo totalmente en el punto de vista que ustedes exponen, porque diríamos que el tema tiene que partir de las fuentes que originan el ser merecedor de un beneficio, por ejemplo, de este tipo. Por ejemplo, fíjese, Susana, que nosotros tenemos dentro de ese grupo, tenemos, por ejemplo, personas que fueron pasados ministros. Sí, así es. Se supone que diríamos que los beneficios que esas posiciones pues generan para tanto a nivel de salario como otros beneficios colaterales, diríamos que permiten a la persona tener una condición de vida. Ahora, hay que ver, porque por ejemplo estamos hablando inclusive por ejemplo pasados funcionarios que tienen otras trayectorias, a veces fueron maestros de toda la vida, etcétera, etcétera. Así es. Y en el caso, por ejemplo, de figuras como artistas, yo pienso que al final del camino hay que hacer un análisis mucho más profundo. Por ejemplo, María mencionaba, por ejemplo, artistas de niveles, por ejemplo, como nuestro querido Johnny Ventura. Se supone que dentro de todo ese legado hay muchos, lo que le llaman el pago de los derechos de muchas de esas canciones y de composiciones, pues diríamos se mantienen y son trasladables a los continuadores. O sea que aunque quizás no exista un patrimonio cuantioso, pero diríamos que a veces colocar a la persona en una condición merecedor de una pensión, habría que verlo un poco más allá. No es que no se lo merezca o se lo merezca, sino lo que decía Susana, evaluar bien estas prácticas, evaluar bien estos mecanismos, porque entonces la sociedad, el común que está del otro lado, que dice, bueno, pero mi papá tuvo tanto tiempo trabajando, lo cancelaron faltándole 3 años para cumplir la fecha límite o el tope de una pensión, por esos 2 años perdió 18, perdió X cantidad de tiempo, está con problemas de salud. O sea, yo creo que al final del camino hay que mirar esos balances. Y qué bueno que haya un mecanismo de otorgar un reconocimiento a quienes realmente lo necesitan, para que puedan solventar todos los temas que le devienen de manera natural a las personas cuando entran ya en esos procesos de edad, que la salud es un factor bien delicado. Así que simplemente es un tema bien complejo, llama mucho la atención en la sociedad cuando ve, como decía Susana, por ejemplo, gente que te enrostran vehículos de lujo, mansiones de lujo durante su alta.
Entonces, después cuando vienen en la baja, entonces hay que echarle la mano. Entonces, como que ese punto el pueblo común no lo digiere muy bien. Así que es un punto de análisis que dejamos sobre la mesa.